Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Sotelo Campos. Soy estudiante de Medicina de octavo semestre de la Universidad del SINU, perteneciente a la rotación 4822, y en compañía de nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, vamos a hacer la exponencia de la charla correspondiente a hiperplasia endometrial. Es importante que nosotros como futuros médicos conozcamos mucho acerca de esta patología, cómo se hace el abordaje, las manifestaciones clínicas que ellas presentan, que las pacientes presentan, debido a que esta es una patología que tiene una incidencia en cuanto al desarrollo de cáncer. Entonces, es necesario que nosotros como profesionales de la salud conozcamos, tengamos en cuenta esos conocimientos básicos para saber hacer un buen abordaje, un buen diagnóstico y un buen tratamiento para con las pacientes. Siguiente. Bueno, entonces, para empezar, debemos saber cuál es el papel fundamental, esencial del endometrio. Entonces, el endometrio es el revestimiento del útero, la parte más interna. Este cambia a lo largo del ciclo menstrual debido a la estimulación por las hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Las hormonas que son, más que todo, los estrógenos. Cuando se produce el proceso de ovulación o el proceso de maduración de los folículos para que se pueda dar secundaria una ovulación, hay una producción de estrógeno. Estos estrógenos lo que hacen es que permiten que haya una proliferación de ese endometrio para prepararse para un posible embarazo y una posible implantación. Entonces, cuando se produce a mitad del ciclo la ovulación, queda algo que se llama el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a empezar a producir progesteronas que nos van a ayudar a mantener esas capas para que el posible embarazo se pueda implantar. Cuando no se da ese embarazo, ese cuerpo lúteo empieza a degenerarse, disminuyendo los niveles de progesterona y trayendo consigo que se desprendan esas capas y que se dé un flujo sanguíneo, nosotros lo conocemos como la menstruación. Siguiente. Entonces, conociendo esto, tenemos que la hiperplasia endometrial es una condición patológica que se caracteriza porque hay una estimulación excesiva de estrógeno, pero no hay una regulación, o sea, de la progesterona. Es decir, la progesterona no se está produciendo. Esta es una patología que se da más que todo en mujeres menopáusicas, donde ya esta cantidad de estrógeno se pueden estar produciendo, pero no hay algo que regule estos estrógenos debido a que la ausencia de los óvulos en esta mujer nos va a tener como consecuencia que tengamos una hiperplasia del endometrio. Siguiente. Entonces, en cuanto a su epidemiología, esta aparece más que todo en los años próximos a la menopausia, alrededor entre los 50 y 54 años en los Estados Unidos. La tasa estimada para 2018 fue de 20.1 por cada 100.000 pacientes y de aproximadamente 63.230 fueron los casos nuevos reportados para este año en Estados Unidos. En Colombia es mucho más difícil llegar a obtener estos datos epidemiológicos debido a que los criterios diagnósticos se hacen más que todo a largo tiempo, lo que hace que de pronto cuando vengamos a detectar el caso de las pacientes, muchas ya no estén vivas porque puede que la enfermedad haya progresado y que pues hayan tenido consecuencias catastróficas. En cuanto a, sin embargo, se dice de que este es una patología que está asociada al cáncer de útero y como tal, para 2018, los datos que arrojaron el Globocan fue de que se estimaba una tasa de incidencia de aproximadamente 5.2 por cada 100.000 habitantes para aquí en Colombia. A continuación, vamos a irnos con los factores de riesgo que van a ser expuestos por mi compañera Marisabel Pinedo Pérez. Bueno, entonces, hablando en cuanto a los factores de riesgo, dentro de estos entran que la paciente presente una edad mayor a 35 años, debido a que esto, pues, a medida que envejece, los niveles de hormonas sexuales femeninas van a comenzar a disminuir, como por ejemplo, pues, el estrógeno, y esto se va a volver un poco más irregular. Entonces, esta disminución va a provocar un desequilibrio en cuanto a la relación
estrógeno y progesterona y esto predispone a que se desarrolle una hiperplasia endometrial. También el nunca haber quedado en embarazo, cuando se llega a una mayor edad en la menopausia y se presenta una menarquía a temprana edad. Además de esto, también que la paciente presente, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer de ovario, colon o útero. Entonces, en las mujeres jóvenes con hiperplasia endometrial, suele esto asociarse a una anovulación crónica, por ejemplo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, estas mujeres con esta patología van a carecer de ovulación y van a presentar un mayor riesgo para la hiperplasia endometrial y cáncer endometrial. Porque, bueno, esto produce más androstenediona que las mujeres normales y a su vez, pues, mayores cantidades periféricas de estrona. También puede presentarse en el contexto de una obesidad debido a que aquí aumentan los niveles de estrógenos secundarios a esa conversión de androstenediona en el tejido adiposo. También otras patologías relacionadas con síndromes metabólicos como la diabetes, la hipertensión secundaria a tumores o varios secretores de estrógenos, como por ejemplo el tumor de células de la granulosa. Además de esto, se han descrito otros factores de riesgo como la estimulación endometrial por drogas, como lo es en el caso del tamoxifeno, que este pues pertenece a una clase de medicamentos, las cuales es conocida como antiestrógenos, lo cual bloquea la actividad de estrógenos en la mama, pues en este caso, y esto qué hace, pues detiene el crecimiento de algunos tumores de seno, por ejemplo, que necesitan de estrógenos para poder crecer. Siguiente, por favor. Bueno, también hay factores que disminuyen el riesgo de desarrollar una hiperplasia endometrial. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el efecto protector que brindan los anticonceptivos orales combinados. Esto usado en el mínimo de un año van a disminuir este riesgo de un 30 a un 50% y a su vez esto, bueno, también sucede con los dispositivos intrauterinos con progesterona. También las mujeres fumadoras van a presentar un menor riesgo o incluso, bueno, no solo de hiperplasia endometrial, sino también de un cáncer endometrial. Porque, bueno, ¿qué hace el tabaquismo? El tabaquismo va a disminuir las concentraciones de estrógeno a través de la pérdida de peso. Además, induce a la menopausia que se produzca de forma más temprana y causa una alteración del metabolismo hormonal. Sin embargo, pues recordemos que no se debe recomendar el tabaquismo debido a que sí es un factor pues que disminuye el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer endometrial, pero es un factor que predispone a otro tipo de cánceres, como por ejemplo el cáncer de vulva, vagina o cuello uterino. Además, pues de otras patologías que ya conocemos como el EPOC, isquemias, cardiopatías y enfermedad arterial oclusiva. Entonces, eh, ¿qué le podemos enseñar a los pacientes de cómo se puede prevenir la hiperplasia? En el caso, por ejemplo, de una paciente que esté tomando estrógenos después de la menopausia, se debe también tomar progestina o progesterona, mantener un peso saludable, porque ya vimos cómo afecta la obesidad a esto. También se deben controlar, pues, la diabetes, porque bueno, si no se controlan, pues van a aumentar los niveles de insulina en el cuerpo y esto va a aumentar el riesgo de una hiperplasia endometrial. El tomar anticonceptivos orales, porque pueden reducir riesgos de hiperplasia endometrial al regular esos niveles de hormonas en el cuerpo. Se debe evitar la terapia de reemplazo hormonal y ser consciente pues de los síntomas. Si la paciente, por ejemplo, empieza a presentar sangrado uterino anormal después de la menopausia o cualquier sangrado uterino normal o sangrado después de la menopausia o ya sea cualquier síntoma, pues debe acudir al médico y así poder diagnosticar a tiempo esta hiperplasia endometrial. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta enfermedad va a estar
asociada con la anovulación. Entonces, estos cambios en el endometrio están relacionados con la edad de la paciente. En el caso, pues, de la paciente joven con una hiperplasia endometrial, quien ha menstruado cíclicamente, este cambio va a estar más a menudo visto durante ese periodo de anovulación, frecuentemente asociado a un estrés. Igualmente, en la mujer joven con algunos desórdenes endocrinos, como el que se aprecia en la enfermedad de ovario poliquístico, la hiperplasia endometrial aquí va a reflejar una estimulación a largo plazo y persistente de estrógenos. En el caso de las mujeres premenopáusicas, pues no es raro observarla, esta asociación pues con una falla ovárica, con anovulación y una producción persistente de estrógenos por el ovario. Entonces, también en la mujer posmenopáusica puede estar asociado a ese aumento de la conversión endógena de la androstenediona o perdón, a estrona o excepcionalmente pues por la presencia de un tumor ovárico funcionante. Entonces, la hiperplasia también puede ser inducida por el uso de estrógenos exógenos. Entonces, esa fuente exógena incluye ese uso de estrógenos para tratar la menopausia con menor frecuencia y otros estados hipoestrogénicos como por ejemplo la digenesia gonadal. En los casos en los que no hay un trastorno en la relación estrógeno-progesterona y los ciclos pues son ovulatorios, la hiperplasia va a depender posiblemente de una normalidad en el órgano terminal como consecuencia pues de una deficiencia de los receptores que permitan solo a los estrógenos actuar en las glándulas en forma normal. Y bueno, pues ahora continúa mi compañero Santiago Gamero hablándoles acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, 2 tercios de las mujeres con hiperplasia endometrial pues van a presentar una hemorragia uterina normal, incluyendo pues lo que sería menorrea, metrorragia, sangrado pues perimenopáusico y sangrado posmenopáusico. Algunas mujeres pues van a experimentar pues un dolor pélvico, una sensación pues de disconfort en la pelvis, más sin embargo pues la mayoría de las mujeres pues van a presentar el sangrado uterino normal. En caso tal esto pase, pues el médico se puede ayudar pues de la edad de la paciente pues para hacer un enfoque diagnóstico teniendo en cuenta tanto las causas estructurales como las causas fisiológicas. Esto lo puede hacer ayudándose a través de la memotecnia Filecoin, que es la diapositiva que estamos viendo en estos momentos, donde para causas estructurales podemos sospechar tanto de pólipos, adenomiosis, leioma, leioma malignidad y también hiperplasia. Y ahora, entre las causas pues, no estructurales, pues tenemos la polopatía, pues la disfunción ovárica, también las causas endometrial, tenemos las causas iatrogénicas o las no clasificadas. También es importante que no se debe olvidar que en las mujeres de edad reproductiva se debe descartar las causas pues, de sangrado relacionadas al embarazo. Y en aquellas mujeres pues, mayores de 30 años, pues podría ser pues, una mixomatosis uterina. A pesar pues, de que la hiperplasia endometrial se presenta frecuentemente, más que todo pues, en las pacientes posmenopáusicas, también es una causa de sangrado normal menos frecuentes en las mujeres premenopáusicas y también en edad fértil. Siguiente. Con respecto pues a la clasificación, la OMS en 1999 propuso pues un sistema en el que la hiperplasia, un sistema en el que la hiperplasia endometrial se clasificaba dependiendo tanto de la estructura como la presencia o la ausencia pues de atípica. Así pues atribuyendo a las complejas y específicamente a las que tenían presencia pues de atipia una mayor progresión pues a cáncer invasor. Más sin embargo, pues su subjetividad implica pues en la categorización y además de eso su pobre reproductividad hicieron pues cuestionar su utilidad. Entonces, pero lo que sí se pudo clasificar o sí se pudo ver entrevisto desde un principio fue que las hiperplasias que carecían pues de atipias pues tenían una alta tasa pues de retroceso y además un riesgo prácticamente nulo de avanzar a cáncer. Ahora, luego en el 2014, la OMS simplificó la clasificación en hiperplasia endometrial
sin atipias y con atipias. En la hiperplasia pues, endometrial sin atipias, tiene pues un riesgo de progresión a cáncer sin atipias tiene un riesgo de progresión a cáncer endometrial a 20 años menor de un 5%, con una regresión entre un 74 a un 81% de los casos, mientras que en la neoplasia endometrial atípica había una coexistencia pues, de carcinoma entre un 25 y un 40% de las mujeres. Siguiente. Con respecto pues, a la hiperplasia simple sin atipias, caracteriza por la presencia de estructuras glandulares simples que pueden ser tanto tubulares o quísticas. También pues había un hacinamiento glandular mínimo, un abundante estroma entre las glándulas y ramificaciones glandulares irrigadas con repliegues. Las células pues son muy similares a las encontradas en el endometrio proliferativo, aunque eran un poco más grandes, con núcleos ovoides o lisos, tenían cromatina uniforme, tenían núcleos pequeños y tiene pues un riesgo de progresión a cáncer entre 0.7 a 1.5%, con un tiempo medio de progresión de 10 años. Siguiente. A continuación, mi compañera Wendy Hernández seguirá hablando de la hiperplasia simple con atipias. Buenas noches. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es la hiperplasia simple con atipias, que por lo general se presenta con las mismas características glandulares de la hiperplasia típica, bueno, de la hiperplasia simple sin atipias. Pero, o sea, si la comparamos a nivel nuclear, estos núcleos son estratificados con pérdida de la polaridad y con forma irregular. Ahí, ahí se puede ver como un engrosamiento de la cromatina, el citoplasma con eosinofilia difusa, también los nucleolos son prominentes y hay actividad mitótica variable. Entonces, todas estas alteraciones que podemos ver también son las mismas que se van a observar al momento de realizarle a la paciente una citología. Entonces, esto se caracteriza como una atipia citológica. Esto tiene un riesgo de progresión a carcinoma endometrial del 8%, con un tiempo medio de progresión en 4 años. En cuanto al riesgo del carcinoma endometrial, de cáncer endometrial, una de las causas es que la hiperplasia endometrial tiene una gran importancia como factor de riesgo para tener un carcinoma endometrial coexistente o progresar un carcinoma invasivo. Utilizando la clasificación de la OMS, el hecho de que haya atipia nuclear en la hiperplasia endometrial, esto va a ser un indicador bastante importante para el riesgo de padecer carcinoma o una progresión coexistente. Entonces, es importante resaltar también que el número de cáncer endometrial es encontrado la mayoría de los casos en pacientes que tienen hiperplasia endometrial con atipia. Esto por lo general es en un 66% de los casos. Y los que presentan hiperplasia endometrial sin atipia, pues es del 13%, o sea, es más bajo. Hay ciertos predictores como lo que es la obesidad, la diabetes, la hiperplasia endometrial compleja que habían mencionado mis compañeros anteriormente y la edad. Y mientras más edad, tiene mucho mayor riesgo de malignidad. En cuanto
a la evaluación y el diagnóstico, pues es importante que nosotros conozcamos la sintomatología, la cual la más frecuente es el sangrado uterino anormal. Entonces, si la paciente llega a la consulta, se le debe realizar una historia clínica, la cual debe ser adecuada, con un buen anamnesis, y se deben conocer todos los antecedentes de la paciente, tanto personales como familiares, quirúrgicos y ginecológicos, como la fecha de última menstruación, la menarquia, si está usando actualmente anticonceptivos y teniendo en cuenta la concomitancia con carcinoma de mama por el probable uso de tamoxifeno, como mencionó mi compañera anteriormente. En cuanto a la exploración general, se debe valorar la repercusión de la hemorragia en el estado general y en el estado hemodinámico de la paciente. En la exploración ginecológica se debe hacer palpación abdominal, la inspección de los genitales, tanto externos como la visualización de la vulva, de la vagina, el cervix también. Es importante que a esta paciente se le realice examen físico con el tacto bimanual. Aparte, se le considera realizar la citología cervical. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos que saber que el gol estándar es la biopsia endometrial para poder realizar, hacer el diagnóstico de la hiperplasia endometrial. Esta va a estar indicada en pacientes que han tenido una hemorragia uterina anormal, en pacientes posmenopáusicas. ¿Cómo se hace esta biopsia? Es un aspirado mediante cánulas, y esto lo que va a hacer es como un barrido de células que se va a mandar a patología. Se obtiene un diagnóstico, el cual tiene una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad del 98%. Bueno, ahora les dejo con mi compañera Jairos. Buenas. Entonces vamos a ver lo que es las indicaciones de biopsia endometrial por aspiración. Primero que todo, la biopsia endometrial por aspiración nos sirve para la parte del diagnóstico. En este caso, para hacer la biopsia endometrial, pues se inserta por el cuello uterino un tubo flexible muy delgado que llega hasta el útero. Este luego se extrae. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya iría, ahora sí. Sí, ahora Bueno, sí, por entonces favor. continuando, anterior, por favor. Bueno, entonces así continuando y retomando lo anterior, pues así tenemos las indicaciones de la biopsia por aspiración. Se da en mujeres que tienen más de 40 años y que tienen hemorragia uterina normal, teniendo en cuenta que la hemorragia uterina es uno de los síntomas y signos sugestivos de hiperplasia endometrial. O mujeres que tengan menos de 40 años, pero que tengan otros factores de riesgo, como cuáles: obesidad, trastornos alimenticios, entre otros. Tenemos la metrorragia resistente a tratamiento hormonal. Aclaro, con los factores de riesgo no solamente es la obesidad, sino también tienen en cuenta la parte genética y la historia familiar. Presencia de células endometriales en mujeres que tienen mayor de 40 años en citología de cuello uterino. Siguiente diapositiva. Otras pruebas diagnósticas que sugieran que tiene una patología endometrial. Aquí tenemos unas pruebas complementarias que tienen un valor diagnóstico y que son, por ejemplo, la ecografía transvaginal.
La ecografía transvaginal es la que nos permite valorar el tamaño y la morfología del útero. Nos permite ver cómo está en ese momento el útero, si tiene algún tipo de deformación o algún tipo de tejido de más. Además de eso, nos ayuda a descartar otras causas de sangrado uterino. Están los miomas, que también modifican la morfología y la anatomía del útero. Están los pólipos endometriales. Además, nos dan una idea del estado del endometrio. Así como, por ejemplo, cuando mide menor de 4 a 5 milímetros aproximadamente. Entonces podemos decir que se descarta hiperplasia o también se descarta el carcinoma del endometrio. También tenemos de que el riesgo de endometrio patológico se puede conseguir en el legrado. Cuando tenemos un endometrio que mide menos de 4 milímetros, medido por ecografía transvaginal, y en un porcentaje puede ser de un 5 a 5%. Por lo tanto, en mujeres con sangrado posmenopáusico y en endometrio menor a 4 milímetros, parece justificado para abstenerse de curetraje. También tenemos lo que es el legrado. En este caso, el legrado no es la primera prueba diagnóstica, porque hay otras pruebas que tienen mayores beneficios. Entre eso, la biopsia por aspiración. Tenemos también lo que viene siendo citología cervicouterina. La citología cervicouterina no se usa con el fin de diagnosticar la hiperplasia endometrial como tal, sino que su importancia reside cuando accidentalmente su resultado, por ejemplo, reporta presencia de células endometriales, cuando hay mujeres mayores de 40 años o cuando hay células endometriales atípicas a cualquier edad, que dicen que hay algún tipo de anormalidad. Y también tenemos la histerectomía. La histerectomía la hemos considerado como el estándar de oro en el estudio de la hemorragia uterina normal. ¿Por qué? Puesto que nos permite la visualización directa de las lesiones en el endometrio, que eso es lo que se está buscando. Además de eso, nos permite ver la restricción en algunos sitios ecográficos en nuestro país, lastimosamente. ¿Qué podemos analizar o concluir de aquí? Que el diagnóstico de hiperplasia endometrial es anamopatológico y que pues la biopsia como por aspiración es lo que más nos ayuda idealmente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el tratamiento como tal. En el tratamiento, los progestágenos pueden ser intrauterinos, en ese caso de primera línea. Ellos son de liberación. ¿Me estás escuchando? Ok. Sí, compañero. Sí, correcto. Entonces, el tratamiento con progestágeno se basa en la acción de la hormona progesterona. ¿Qué pasa con la progesterona? Tiene un efecto antimitótico en las células endometriales, por lo cual va a modular el efecto estimulador del crecimiento que causa el estrógeno. De esa manera, pues nos ayuda en el tratamiento. Además de esto, reduce la secreción de estrógeno al actuar sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Además de esto, también nos ayuda a reducir la disponibilidad de los receptores del estrógeno y nos induce un aumento en el metabolismo estradiol a una forma menos activa. Lo primero que se hace aquí es hacerlo con tratamientos hormonales, como en el caso del progestágeno que lo acabamos de decir. Ya cuando con hormonas no se puede regular o se vuelve resistente, pues hay que usar otros métodos que los vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que todo conduce a una reducción de los efectos del estrógeno, el cual tiene un papel principal en la patología de la hiperplasia endometrial. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento se hace con una biopsia endometrial, se hace cada 4 a 6 meses. ¿Por qué cada 4 a 6 meses? Porque con eso podemos identificar la progresión de la enfermedad. Y con esto por lo menos podemos obtener 2
biopsias consecutivas negativas para yo decir, bueno, la paciente se puede dar de alta o la paciente en este caso pues ya está fuera de peligro. Siguiente diapositiva. Bueno, Bueno, aquí vamos a ver las opciones de tratamiento médico. Las opciones de tratamiento médico se las va a explicar mi compañero Edilme Sierra, así que los dejo con él. Muchas gracias. gracias por la presentación. Bueno, entonces, en cuanto a las otras opciones terapéuticas o tratamientos médicos de la hiperplasia endometrial, que más o menos le había dicho mi compañera, entre esos tenemos lo que son las progestinas, que estas a dosis bajas por un periodo son de 12 a 14 días durante todo el mes, o sea, estos 12 días se van a repartir en 30 días, pues tienen un gran efecto positivo a lo que son la hiperplasia endometrial. Entre esos, pues tenemos lo que son el acetato de medroxiprogesterona, que está en una dosis de 10 a 20 miligramos por día. También encontramos lo que es el acetato de noretridona. Está en una dosis de lo que es de 5 miligramos por día. E igual así, en todos estos medicamentos que están en esta diapositiva, también encontramos lo que son los anticonceptivos orales, inducciones de la ovulación, dispositivos intrauterinos que liberen la hormona, que liberen como tal levonorgestrel, y el dinazol, que me quiero enfocar más que todo en este tipo de medicamentos, que este como tal es un esteroide sintético, es derivado como tal de lo que es el etiltestosterona, que tiene propiedades antiestrogénicas y debilitan como tal, y débilmente como tal androgénicas, debido a que este medicamento como tal hace lo que es inhibir la liberación de la hormona folículo estimulante y lo que es la hormona luteinizante, disminuyendo así la producción ovárica de estrógenos, y como tal cesa lo que es la ovulación, y por consecuente a esto pues ocurre una amenorrea. Entonces, además de todo esto, también inhibe directamente lo que son los estroidógenos, e impide como tal el efecto estrogénicos por ocupación de los receptores de las células endometriales. Esta acción como tal tiene una supresión de la función ovárica, que hacen que el tejido endometrial normal y ectópico se atrofien. Entonces, pasando a otro tipo de medicamentos, también encontramos los inhibidores de la aromatasa, que estos pueden detener la producción de estrógenos y producir aún más, a unos niveles más altos, niveles de estrógeno. Por ejemplo, los inhibidores de la aromatasa, que incluyen letrozol, anastrozol, y por supuesto también encontramos aquellos que incluyen exemestano, que estos medicamentos se usan con frecuencia para tratar el cáncer de seno, pero también pueden ser útiles en lo que es el tratamiento del cáncer de endometrio. Ya por último, también me quiero enfocar en lo que son los medicamentos análogos de la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH, que estos como tal consisten en bloquear la función normal de la GnRH e impedir el flujo de la FSH y la LH desde la hipófisis hasta lo que son las gónadas como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, se propone también alguna serie de algoritmos, como son los que vemos en pantalla, para el tratamiento conservador de lo que es la hiperplasia endometrial, entre los cuales tenemos que primeramente se debe excluir el cáncer y la atipia celular mediante la visualización completa o un muestreo como tal del endometrio. Entonces, siguiendo en este orden, también vamos a tener que tratar con progestágenos durante 3 a 6 meses, y se debe repetir esto
este muestreo, se debe repetir como tal el muestreo endometrial de la paciente. Si ha habido o no una respuesta, se debe cambiar el régimen del progestágeno de mantenimiento y realizar una ecografía transvaginal para excluir lo que son las recurrencias. Si no ha habido una respuesta, pues se debe aumentar lo que es la dosis de progestágeno y volver al muestreo como tal. Y si esto vuelve a fallar, se indica una histerectomía. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, esto era lo que les estaba mencionando, que si se debe tener en observación como tal a los pacientes. En aquellos casos que son asintomáticos, se podría considerar si existen o no factores de riesgo reversible, pero sin embargo, es necesario informar que el tratamiento con progestágenos tiene una mayor tasa de lo que es la regresión. Y en caso tal esto no funcione, pues la histerectomía, de preferencia laparoscópica, en aquellas mujeres que no desean preservar la fertilidad asociada a la progresión de lo que es la hiperplasia endometrial atípica. También se recomienda a aquellas mujeres sin regresión después de los 12 meses de tratamiento o que tengan recaídas luego de haber completado el tratamiento, y también en aquella persistencia de sangrado o mala adherencia a lo que es el tratamiento. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, en lo que es la neoplasia intraepitelial del endometrio o hiperplasia típica, el tratamiento de elección es quirúrgico y es definitivo como tal, y se hace lo que es la histerectomía, y pues esta pues consiste en lo que son tres objetivos que debemos nosotros tener en cuenta al momento de realizarla, que estos son la resolución de los síntomas, en este caso del sangrado, un diagnóstico eventual del tratamiento del cáncer coexistente como tal, y pues la prevención del desarrollo de un cáncer futuro. Entonces, se recomienda elegir vías mínimamente invasivas, como es la paroscopia, ya que esta representa en menor medida lo que es la estadía hospitalaria como tal, también lo que es el dolor postoperatorio, y pues esta tiene mejor recuperación en lo que son las pacientes que se operan de una histerectomía como tal. Entonces, si la paciente desea preservar el útero por razones reproductivas o que es una candidata quirúrgica como tal, no lo es, el alto riesgo por comorbilidades, puede utilizarse lo que es la terapia progestagénica, como por ejemplo el dispositivo intrauterino medicado con logenestrel, lo que conocemos nosotros como es el famoso Mirena. Progestágenos orales, estos pueden ser como el acetato de medroxiprogesterona, que, bueno, junto a lo que son los inhibidores de la aromatasa o agonistas de lo que son la GnRH o hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, idealmente, pues previo al inicio de lo que es el tratamiento hormonal, se debe realizar una histerectomía laparoscópica, ya que este método ha demostrado tener la menor tasa de cánceres este, inadvertidos u ocultos que pueden presentar las pacientes. Entonces, el seguimiento se debe hacer por biopsia de control de 3 a 6 meses, y si no se observa la regresión tras 12 meses del tratamiento o existe una progresión de cáncer, se debe recomendar fuertemente lo que es la histerectomía. En caso tal, no se indica un tratamiento excepcionalmente a aquellas pacientes que tienen contraindicaciones al uso de lo que es la progesterona, como por ejemplo aquellas pacientes que padecen un cáncer de mama con receptores para la progesterona, o también pacientes que no toleran la terapia
como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, ya aquí pues los dejo con mi compañero Jesús Perna, que le va a hablar sobre lo que son los resultados y un caso clínico que tenemos en presentación. Bueno, buenas noches. Le voy a hablar sobre el caso clínico en el cual tenemos una mujer de 17 años sin antecedentes de importancia con menarquia a los 13 años. Tiene una fórmula obstétrica normal hasta entonces y una fórmula menstrual ante entonces normal con un IMC de 19.5. Consulta por reglas irregulares desde hace ya 3 meses. La exploración ginecológica es normal y además de eso tiene una ecografía transvaginal con útero ligeramente arcuato, con endometrio engrosado heterogéneo de 1.7 centímetros, ovarios normales y no tiene líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Se pide una beta-HCG urgente para descartar embarazo molar y se toma biopsia endometrial. La beta-HCG resulta negativa y el informe de la biopsia informa un endometrio de tipo secretor inicial con cambios focales de tipo hiperplásico simple sin atipias. Además de esto, se pautó un tratamiento con acetato de metroxiprogesterona, 10 miligramos del día 14 al 25 del ciclo por 6 meses. Siguiente, por favor. Pasados estos 6 meses de tratamiento, se refiere entonces a una mejoría del patrón menstrual con esto. Entonces, en la ecografía transvaginal se observa un endometrio de 0.5 centímetros. Se toma biopsia endometrial con endometrio de focos de hiperplasia simple con atipias, por lo que se indica la realización de una histeroscopia diagnóstica. En la histeroscopia diagnóstica se visualiza un endometrio de tipo secretor sin signos de atipia, liso y homogéneo, y se toma biopsia dirigida, confirmándose el diagnóstico, un endometrio proliferativo con áreas focales de hiperplasia con atipias. Se decide iniciar un tratamiento conservador con la inserción de un DIU de Mirena más megestrol 160 miligramos vía oral al día y un seguimiento de 3 a 4 meses con ecografía transvaginal e histeroscopia diagnóstica en consulta. Siguiente, por favor. En los resultados tenemos de que 4 meses después del tratamiento y del diagnóstico se acude a una revisión y en la ecografía aparece útero de características normales, un endometrio de aspecto hiperplásico de 1.2 centímetros, un Mirena intracavitario, normoinserto, ovarios multifolicular y se toma una biopsia dirigida con histeroscopia, con resultados de endometrio con disociación madurativa, glándulo estromal y masiva residualización del estroma, ausencia de criterios de hiperplasia. Como conclusión, tenemos de que se debe educar a las pacientes, siempre es importante esta educación. ¿Por qué? Para que ésta pueda comprender la gravedad de la enfermedad y las alternativas del tratamiento con sus beneficios y lograr una buena adherencia al mismo. Para la hiperplasia endometrial existen folletos de la edición de la Patient Education de la COG, de las cuales el médico se puede valer para explicar mucho más fácil a esta paciente qué es lo que se tiene que hacer. Existen anteriormente dichas 2 formas de tratamiento. Tratamiento conservador con terapia hormonal principalmente y el tratamiento quirúrgico, que es el procedimiento, en este caso, la histerectomía. Y cualquier tratamiento hormonal de la hiperplasia endometrial requiere una biopsia del endometrio de seguimiento para así confirmar una regresión y excluir recurrencias. Entonces, de lo que podemos seguir concluyendo de esta patología es que la hiperplasia endometrial es una afección caracterizada por un aumento en la relación glandular a estroma del endometrio. La intensidad de la hiperplasia suele estar también correlacionada con la cantidad y duración del exceso de estrógenos sin oposición. Además, las mujeres tienen un riesgo de desarrollar un carcinoma que se relaciona de manera predominante con la hiperplasia compleja con atipia celular. Siguiendo con las conclusiones, tenemos de que la manifestación clínica de la hiperplasia endometrial es la hemorragia uterina normal en mujeres posmenopáusicas. Importante el siguiente punto, una biopsia del endometrio
es el gold standard para el diagnóstico de la hiperplasia endometrial y es obligatorio en el estudio de la hemorragia uterina normal en pacientes posmenopáusicas. Por último, tenemos de que la clasificación actual aceptada universalmente es la propuesta por la OMS en 2014 que mencionó mi compañera, la cual solo deja dos categorías, hiperplasia con atipia e hiperplasia sin atipia. Siguiente, por favor. Esta sería la bibliografía utilizada en la ponencia. Muchas gracias por su atención.